¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video sobre las denuncias que estamos haciendo del falso cristianismo de estos últimos tiempos. En esta ocasión vamos a tocar el tema de quién es mi prójimo. Está relacionado por supuesto con los otros temas que hemos tocado sobre el falso perdón y el falso amor a los enemigos. También está esta falsa enseñanza del falso prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Según el cristianismo enseña hoy en estos últimos tiempos, acorde pues con las enseñanzas traídas de las religiones del lejano oriente, pues el budismo, el taoísmo, el sintoísmo, todas esas eh, religiones, pues tarisco-puntoísmo, que vienen del oriente y que lo que han traído a sus países es pobreza, miseria, destrucción y atraso. Se salva China por el comunismo, honestamente. Y las hemos adoptado aquí, todas esas enseñanzas falsas, estúpidas, idiotas, porque eso no tiene otro calificativo, y hemos sacado algunos versículos pues de la Biblia fuera de su contexto, versículos rotos que ya le hemos bautizado con ese nombre, para darle un contexto teológico a esas falsas enseñanzas. Pero enseña la Biblia lo que estamos enseñando en este tiempo, que lo enseñan los cristianos, que todo el mundo es nuestro prójimo y que a todo el mundo tenemos que amarnos, como ya lo desenmascaramos en el video sobre el amor a los enemigos. Enseña la Biblia que todos somos nuestros prójimos, todos son prójimos, el que hace, el que no hace, el que roba. Enseña la Biblia eso de verdad como lo enseña el budismo, el taoísmo y todas las raíces de la descendencia de todas esas enseñanzas, todos los derivados pues de esas enseñanzas que el señor Mahatma Gandhi difundió pues por todo el mundo entero y que nosotros gustosamente hemos adoptado como enseñanza sacando de la Biblia pues de nuestra eh, regla de fe y trayendo esas enseñanzas de esos dioses ajenos, pues porque eso no es sino adorar a dioses ajenos cuando enseñamos religiones, enseñanzas, prácticas, liturgia, costumbre de otras religiones y las traemos al cristianismo sacando unos versículos fuera de su contexto para darles un falso contexto teológico. Eso también es adorar dioses ajenos. ¿Qué enseña la Biblia entonces acerca del amor al prójimo? Bueno, creo que Jesús dejó una enseñanza muy clara, muy evidente, que aunque queramos taparla nosotros y esconderla, es como tapar el sol con un dedo. No va a ser posible. Para aquel que lee la Biblia, aquel que hace de la Biblia su diaria regla de vida continua, su manual continuo de vida, para esa persona que lee honestamente la Biblia como cualquier libro, dándole la interpretación correcta, jamás va a ser engañado. En Lucas 10, Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 10, allí Jesús dejó una parábola muy eh, eh, correcta, muy precisa, pues idónea para estos casos. Jesús habla de un cierto hombre, se supone que era un judío, que iba pues de Jerusalén hacia Jericó, y fue asaltado por unos ladrones. Y pasó un fariseo y lo vio y se hizo a un lado y siguió adelante. Pasó un escriba, también lo vio y siguió adelante. Y así pues, hasta que llegó un samaritano, la persona menos adecuada, porque los samaritanos y los judíos no se trataban. Entonces había una cierta discordia por razones históricas más que todo. Entonces ese samaritano tomó pues a esta persona, lo vendó, lo curó, lo que pudo, lo montó en su ensilladura, pues en su animal de carga que tenía, y lo llevó a una posada más cercana y allí pues lo atendió pues y al irse pues dejó al encargado de la posada, pues le dejó un dinero y le dijo que si había un gasto más todavía, que bueno, que él se hacía responsable, ¿no? Y bueno, lo cierto es que Jesús, para sorpresa de todos y de todos estos religiosos que enseñan esta porquería de paradigma ideológico, Jesús preguntó, el primer paradigma que rompió Jesús, o que rompe Jesús todavía en estos días, a pesar de que algunos tratan de decir que no, que la traducción fue al revés, que hay traducción, no se ha encontrado una traducción que diga lo contrario. La traducción dice claramente que Jesús pregunta
al fariseo, al escriba, porque fue un escriba que estaba preguntando a Jesús cuál es el mandamiento. Y, no, ese es el contexto de esa enseñanza, ¿no? Lo increpa a Jesús un escriba pidiéndole, para aprobarle, ¿no? Y le pregunta quién es, cuál es el primer grande mandamiento. Y Jesús dice, bueno, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces este señor, bueno, justificándose, porque Jesús le hace responder a él, bueno, ¿qué dice la Biblia? Le dice Jesús, ¿qué dice la ley? Y bueno, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces haz eso, pues, le dice Jesús. ¿Para qué me preguntas? Algo así. Y para justificar la pregunta que había hecho, ya que él mismo se había respondido, él pregunta, bueno, es que yo no sé quién es mi prójimo. Entonces Jesús cuenta esta historia que ya relatamos. Y Jesús, lo paradójico es que Jesús pregunta, bueno, ¿quién es el prójimo del que cayó herido? Los religiosos hoy, los grandes predicadores, dicen que hay un error de traducción, que Jesús debió preguntar quién es el prójimo del buen samaritano. ¿Te das cuenta el inverso, el choque que hay ahí? Jesús pregunta quién es el prójimo del que cayó herido. Y al hombre no le queda, al escriba no le queda más remedio que responder lógicamente, oye, el que hizo de bien con él. ¿Qué responderíamos nosotros en este tiempo? Yo estoy seguro, aunque quizás no lo digamos con palabras, pero sí en hecho, que la gente va a responder, como lo hicimos en Venezuela, que el prójimo es el ladrón. Jesús no dice que el prójimo es el ladrón, Jesús dice que el prójimo es el que hizo de bien con él. ¿Quién es tu prójimo? Primera enseñanza que resquebraja todos esos paradigmas imbéciles que nos están enseñando de que todo el mundo es el prójimo. El prójimo es el que te hace bien. Muchas personas, la enseñanza de esto es que muchas personas no hacen el bien y nosotros no nos damos cuenta. O simplemente no le hacemos caso. O simplemente no les damos el trato que merecen o no recompensamos o de alguna manera ni siquiera es que somos agradecidos, ¿no? Entonces, y hay personas que nos hacen el bien y que muchas personas, por lo que somos, es por el trabajo que muchas personas han hecho con nosotros, la inversión que muchas personas han hecho con nosotros. Y no nos damos cuenta y no somos agradecidos, ¿no? El segundo paradigma que Jesús resquebraja allí es que Jesús le dice al escriba, bueno, ve y haz tú lo mismo. No esperes que alguien sea tu prójimo, sé tú un buen prójimo. Haz tú el bien a la persona correcta, a la persona que realmente lo necesita. Jesús no está contando de un ladrón que estaba preso. Jesús no está contando de una persona que hizo algo malo y bueno, y recibió consecuencia de lo malo que hizo. No, Jesús está diciendo que alguien de manera injusta recibió algo que no le correspondía. A esa persona es la que hay que ayudar. Las personas que de alguna manera por algo que injusto padecen, y a esas personas debemos ayudarlas. Jesús es claro en qué contexto debe usarse la palabra prójimo. Entonces, no esperes que alguien sea bueno contigo, sé tú bueno con esa persona, lo que Jesús nos está exhortando a hacer, saliendo fuera de todos estos paradigmas imbéciles de que el prójimo es la persona que cae en alguna desgracia por su misma mala cabeza o algún indigente. Eso no es tu prójimo. Tu prójimo es la persona que te ayuda. Tu prójimo es la persona que tú tienes cerca. Tu prójimo no es cuando tú te montas en el autobús, en la micro, como quiera que se llame. Tu prójimo no es la persona que viene a pedir dinero. Tu prójimo, tú sabes quién es en ese momento, en esa circunstancia de tu vida en que tú estás viajando en una microbús. ¿Sabes? Nos cuesta entender quién es nuestro prójimo. Tu prójimo no es esa persona que se levanta, que se entra en el auto, en la micro allí o en el bus a pedir dinero, a llenarte la cabeza con un cuento de mentiras que te mete ahí, de que está enfermo, de que no sé qué y no sé qué el otro. O algunos ni siquiera eso. Algunos simplemente hacen chistes y hacen bromas y se meten a la gente en el bolsillo y la gente les da dinero, ¿no? Y ese es mi prójimo, ayuda al prójimo. Ese no es tu prójimo. Tu prójimo sabe quién es y no nos damos cuenta, es el chofer. Esa persona que trabaja día y noche todos los días con constancia a hacer su trabajo para llevarte a ti allá a donde tú tienes que ir, ya sea tu trabajo de ida o de regreso a tu casa, que es constante, que es, a lo mejor no te saluda, a lo mejor anda amargado, si es verdad, por el trabajo, por el trato con el público, que no es fácil,
pero esa es la persona que te está haciendo un bien, ese es tu prójimo. Tu prójimo, cuando tú ves a un carabinero o a un policía arrestando a una persona, tu prójimo no es, o golpeando inclusive a una persona por su mala conducta, tu prójimo no es esa persona que está siendo golpeada o que está siendo llevada pues presa. Ese no es tu prójimo es ese carabinero, ese policía que te está defendiendo a ti, que está defendiendo la ciudadanía de personas de mal vivir, de personas antisociales, de personas que no quieren nada con la civilización. Ese es tu prójimo. Nos cuesta entender quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? En mi trabajo, el compañero que me hace bullying, que es flojo, que no quiere hacer su trabajo y que quiere siempre cargarme a mí con su trabajo, con su responsabilidad, o mi jefe. Y a veces defendemos más a los compañeros. Cuando mi jefe tiene algo contra un compañero de trabajo, ¿a quién defiendo? ¿Al compañero o a mi jefe? ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es el que me da de comer? Entonces tenemos una idea completamente contraria, opuesta a lo que realmente es o lo que es un prójimo, según lo que nos enseña la Biblia, según los valores. Entonces, esta reflexión pues la dejo para que sigan ustedes y será hasta otro video donde seguiremos pues desenmascarando todas estas falsas enseñanzas que suenan bonitas. Hacer el bien sin mirar a quién, suena muy bonito, pero no es bíblico. No es bíblico. La Biblia dice, haz el bien a quien es debido, dice un proverbio. Dice el proverbio 3, 19, 17, no recuerdo bien. Haz el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. ¿Pero qué vas a decir a tu prójimo? Fíjense, el prójimo a quien es debido. Es clara la enseñanza, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Por qué dirás a tu prójimo, vuelve mañana cuando tienes contigo que darle? No tengas pleito con tu prójimo sin razón, dice. No tengas pleito con nadie sin tener una razón. Se refiere al mismo prójimo. Hasta luego, pues Dios le bendiga.